El misterio del Hijo de Dios y Cristo a través de los tiempos. Por Milton Alonso Granados. Fervor por el regreso de Elías y de un profeta como Moisés. Para poder comprender el impacto de la profecía de Malaquías en el mundo judío de la época, debemos tener presente el contexto en que ocurrieron los hechos. En los tiempos de Jesús, Jerusalén tenía su mirada fija en el cumplimiento de dos profecías. La primera profecía tiene que ver con la aparición de un profeta que, al igual que Moisés, traería liberación. Moisés había declarado al pueblo de Israel: profeta como yo te levantará el Señor tu Dios. Deuteronomio 18, 15. En el judaísmo, la interpretación de quién podría ser ese profeta mencionado en Deuteronomio varía. Algunos judíos creen que se refiere a profetas posteriores a Moisés, como Josué, Samuel o Jeremías, y no lo aplican de manera exclusiva a una figura mesiánica singular. En el Islam, se considera que ese profeta mencionado por Moisés en Deuteronomio se refiere al profeta Mahoma. Según la creencia islámica, Mahoma es considerado el último y el sello de los profetas, enviado por Dios para revelar el Corán y guiar a la humanidad. De acuerdo con el Nuevo Testamento, tanto Jesús como Pedro atestiguaron ante el pueblo que Jesús era el cumplimiento de la profecía anunciada por Moisés. En el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 14, después de que Jesús multiplicó los panes y los peces, la multitud reconoció que él era el profeta que había de venir al mundo. Además, en Hechos 3, 22-23, Pedro, en su discurso en el templo, cita la profecía de Moisés y la aplica a Jesús, diciendo que él es ese profeta esperado. Durante su ministerio, Jesús le reprochó a los judíos su incredulidad diciendo en Juan capítulo 5, versos 46 y 47, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En esta afirmación Jesús se presenta como el profeta que habría de venir, y le recrimina a los judíos no creer a la profecía de Moisés. El apóstol Pedro, después de haber sido instrumento de un impresionante milagro, en que un mendigo cojo fue sanado, le dice a los que estaban allí: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si fuera nuestro poder? En ese momento, Pedro le explica a los oyentes que tal milagro había sucedido por obra divina y como confirmación a la profecía de Moisés, que anunciaba a Jesucristo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos 3, 20,22. De manera que, tanto Jesús como Pedro confirman con su testimonio el nombre del profeta que ya se había manifestado. A pesar de este doble testimonio escritural, y que muchos en Israel esperaban a un profeta como Moisés, el pueblo estaba dividido, y no todos reconocían a ese profeta en la vida de Jesús. Lo importante aquí es comprender la gran expectativa que se había originado en el pueblo acerca del regreso de Elías. Según la Escritura, Elías habría de preparar el camino para un gran profeta mesiánico que, como Moisés, traería libertad al pueblo del Señor. La segunda profecía establecía con claridad que el profeta Elías habría de regresar antes de la manifestación divina de Yeshua, el Cristo de Dios. Así como Moisés declaró el advenimiento de un profeta como él, también Malaquías había profetizado que Elías vendría antes del día grande y terrible del Señor. Lo que confirma que Israel esperaba el regreso del profeta Elías, y de otro profeta como Moisés. Tan esencial es el papel profético de Elías y Moisés, dentro de la estructura bíblica, que en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versos 1 al 13, se menciona que Moisés y Elías aparecieron validando el ministerio de Jesús. ¿Cuál fue el propósito de la aparición de Moisés y Elías junto a Jesús? La aparición de Moisés y Elías junto a Jesús durante la transfiguración tenía varios propósitos en el contexto bíblico. Aquí están algunos de los posibles significados y propósitos. Confirmación de la identidad de Jesús, la presencia de Moisés y Elías, dos figuras importantes en la tradición judía, confirmaba la identidad y autoridad divina de Jesús como el Mesías esperado. Su presencia junto a Jesús indicaba que él era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Representación de la ley y los profetas. Moisés representa la ley y los mandamientos entregados por Dios en el Antiguo Testamento, mientras que Elías puede ser considerado el profeta de mayor relevancia en la escritura multidimensional repetitiva. Su aparición junto a Moisés y Jesús simboliza la continuidad entre la ley,
Los profetas y la obra de Cristo en el cumplimiento de esas enseñanzas. Conversación sobre la muerte y resurrección de Jesús, según el relato en Lucas 9, 30-31. Moisés y Elías hablaban con Jesús acerca de su muerte próxima en Jerusalén. Esta conversación resalta el papel central de Jesús en la redención del hombre a través de su sacrificio y resurrección. En varios pasajes del Nuevo Testamento, tanto los judíos como Herodes, cuando vieron las señales que seguían a Juan, y luego a Jesús, ellos se preguntaban, ¿acaso será este un profeta como Moisés, o quizá Elías que ha resucitado? Aquí nace una pregunta muy interesante. ¿Qué entendían los judíos por resurrección? El misterio del Hijo de Dios y Cristo a través de los tiempos. Por Milton Alonso Granados.